Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí y nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Pueden tomar asiento, hermano, aunque vamos a seguir cantando. No tienen que pararse. Los que están entrando están buscando su lugar. Cantamos la última estrofa. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti y nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Qué bueno es que... Amén. Nada como la fidelidad de Dios. Bienvenidos a una nueva semana que compartimos la palabra, que compartimos este tiempo junto con la iglesia local. Bienvenidos a Casa de Oración desde Maryland, Estados Unidos. Nos unimos con los hermanos que están conectados ahora con nosotros y todos los que lo ven a través de YouTube luego o de Facebook. Estamos en Guadalajara conectados, estamos en Argentina, estamos en Nicaragua y acá desde Maryland, Estados Unidos, en Casa de Oración, dándole gracias a nuestro gran Dios por su fidelidad que es para siempre. Siempre tenemos un momento de oración para que luego mi hermano Osman traiga la palabra. Y quiero, antes de orar, compartir esta palabra que el Señor me daba estos días. Yo la compartía con mi hermano Tony, que estoy orando, y con mi esposa, que oramos, cada día estoy orando por ellos que están pasando en esta circunstancia, pero estamos en sus manos. Y es el Salmo 23, los 4 primeros capítulos. Miren, porque el Señor, yo le compartí a Tony, miren lo que dice, un salmo tan conocido, ¿no? Tony siempre lo recita de memoria, inclusive. Mire, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miren cómo viene. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero miren el 4. Piensen en los 3 primeros que acabamos de recitar, que es nuestro pastor y que nada nos faltará y que nos lleva a lugares de verdes pastos. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo le decía a Tony, acá en la tierra, aunque tengamos a nuestro pastor,
pasamos por esos valles de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Realmente el Señor me hablaba en este versículo 4. ¿Cómo, aunque estamos siendo pastoreados por el pastor de pastores, en esta tierra existen los valles de muerte, los valles de problemas, los valles de dificultades, de tristezas? Pero Él ahí, en ese valle, también está con nosotros con su vara y su cayado. La vara para ahuyentar a los lobos, para ahuyentar al enemigo que quiera venir sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra fe. Y el cayado para tenernos a nosotros pastoreándonos y tomarnos, como Pedro cuando extendió la mano que se estaba hundiendo, Jesús fue quien lo toma. No fue Pedro el que agarró la mano de Jesús, sino que Jesús el que agarró la mano de Pedro. Y el pastor usa el cayado para agarrar y agarrarte en medio de ese valle de dificultades que podamos estar pasando. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque a los hijos tuyos todas las cosas nos suceden para bien. Gracias, Señor, porque estamos pasando este tiempo juntos, donde la iglesia está siendo bendecida ricamente, casa de oración, cada servicio, cada tiempo que pasamos juntos, sentimos la gloria tuya, sentimos el pastoreo tuyo, sentimos el cuidado tuyo. No dejan de venir las aflicciones, no dejan de venir los problemas, pero estamos tomados de tu mano y estamos agarrados de ti y estamos en el mejor lugar que podemos estar, que es a tus pies, Señor. Agarrados de la cruz del Calvario, en donde nadie nos podrá separar. Tomados de ti, ¿quién nos podrá separar? Pruebas, tribulación, angustia, cansancio, hambre, desnudez. Nada. En todas esas cosas somos más que vencedores. Bendito eres tú, Señor, que hablas a nuestras vidas. Que hablas a nuestras vidas. Maravilloso eres, Señor, cuando nos despiertas de noche para hablar a nuestro corazón. Nos has venido hablando en cosas tan sencillas, hermanos, como en el boletín, en el texto anual que nos da el Señor. Miren, en el 2020, ¿quién iba a pensar que venía esa pandemia? Y nuestro texto que nos dio el Señor era, aunque falte la higuera, aunque falte el producto, aunque falte todo, yo estaré y me gozaré con el Señor. ¿Y quién decía, quién imaginaba? Y en el 2021, háblale, año del profeta, háblale a la casa de corazón duro. No te escucharán, pero háblales la palabra de Dios. Realmente el Señor ha estado y sigue hablando en nuestros corazones. Y hoy no será la excepción. Mi hermano Osman, que está preparando su corazón, su llamado para trabajar pastoralmente en la iglesia que el Señor lo ha llamado, hoy será quien nos trae la palabra. Bendito seas, Jesús. Hermano Osman, te dejo en tu tiempo. Amén, pastor. Gracias. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos regala de poder aprender de Él, de poder seguir conociéndole, de poder seguir depositando nuestras vidas en las manos de nuestro gran pastor, ¿verdad? El pastor, nuestro pastor Jesús, quien nos guía día a día. Y le doy gracias al Señor por este momento, que pueda ser esta enseñanza de edificación a sus vidas y que podamos seguir aprendiendo, hermanos. El objetivo de estas clases, de estas enseñanzas es eso, ¿verdad? Que aprendamos, que conozcamos al Dios verdadero, ¿verdad? Que aprendamos qué es ser un discípulo realmente de Jesús, un verdadero discípulo, ¿verdad? Un discípulo que camine conforme a la palabra de nuestro Señor, no desviándose ni a derecha ni a izquierda, sino
viendo únicamente a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es perfecta, así que nosotros no tenemos que añadirle nada ni quitarle nada, únicamente tenemos que predicar tal como está su bendita palabra. Y esta noche me toca dar esta tercera clase. Es una serie de enseñanzas, hermano. Son enseñanzas que vienen relacionadas y esta es la tercera clase de el cristiano y las posesiones o las riquezas, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Pero viene todo relacionado. Y el tema de hoy es tener, pero no retener. Es la lección 16 de nuestro libro que estamos aprendiendo del verdadero discipulado. Tener, pero no retener. Ya aprendimos en la primera clase, como les digo, es una serie de enseñanzas, la primera clase que trajo nuestro hermano Tony. Aprendimos la palabra de Dios, decía que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nosotros hemos aprendido que el verdadero cristiano, que el verdadero discípulo ha puesto su corazón en las cosas que no se ven, ¿verdad? En las cosas eternas, no en las cosas de este mundo. Pero la segunda lección la trajo nuestra hermana Xiomara, que es la diligencia en los negocios. Y ella explicaba que ser diligente es ser una persona cuidadosa, ¿verdad? Una persona que sabe cómo establecer un negocio, cómo llevar a cabo un negocio o actuar con responsabilidad. Ser diligente es una persona que cuando va a hacer algo, evalúa bien lo que va a hacer, ¿no? Como dice la palabra de Dios, quien cuando va a edificar una torre, no sé, primeramente se detiene a ver lo que le va a costar hacerlo, todo, ¿verdad? Ese es ser diligente, una persona que analiza correctamente los pros y los contras de cada situación. En este caso estamos hablando de un negocio. Y esta enseñanza que les traigo hoy es tener o no retener. Si como cristianos Dios nos ha bendecido y hemos sido diligentes para poder tener un buen trabajo, estar un poco solventes económicamente, ahora cómo nosotros llevamos a cabo, cómo nosotros compartimos lo que tenemos. O sea, ese es el mensaje de hoy. ¿Qué somos realmente ante las posesiones que nos ha dado Dios? ¿Cómo las distribuimos? ¿Cómo actuamos nosotros como hijos de Dios? Y el libro empieza con una pregunta. Dice, ¿está mal acumular dinero? Ya hemos aprendido, ¿verdad? Que indudablemente acumular dinero está mal, porque ese es el título de la lección de hoy. Tener, pero no retener. Si nosotros retenemos las cosas, entonces empieza nuestro corazón a ser avaricioso, empieza a poner más su corazón en las riquezas, en las posesiones. Por eso está mal acumular dinero. Indudablemente que sí está mal, ¿verdad? Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que analizar detalladamente toda la palabra de Dios, ¿verdad? En sí, ser rico no es un pecado. Tener riquezas no es un pecado. El problema está si hemos puesto nuestro corazón en esas riquezas. Porque nosotros recordamos la historia de ¿cómo se llama? Cuando Jesús viene a Jericó, que va a entrar a Jerusalén. ¿Algún hermano que me recuerde?
de Zaqueo. La historia de Zaqueo. Zaqueo era una persona rica, porque él mismo después dice que iba a dar la mitad de sus posesiones a los pobres. Y yo me quedaba analizando en esto. ¿Por qué Jesús no le dijo que diera todo, a los pobres, todo lo que tenía? Porque Jesús conocía el corazón de Zaqueo, ¿verdad? Él sabía que al seguirle a Jesús, ya su corazón no estaba en las posesiones que él tenía, en las riquezas que él tenía. En contrario a lo del joven rico, que él sí tenía su corazón en las posesiones. Entonces, ser rico no es pecado. No es pecado. Debemos tener en cuenta eso, porque Dios puede bendecir a cualquier cristiano. Él, si en la soberanía de nuestro Señor, Él puede hacer lo que Él quiere y Él puede darle riquezas. De hecho, a Salomón lo hizo el hombre más rico, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Estoy en lo correcto, hermanos? Porque raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. Correcto, es el amor al dinero. No está diciendo Jesús que es el dinero en sí, es el amor, es que hemos puesto nuestro corazón en el dinero. Es el amor al dinero lo que hace que una persona que se vuelva avariciosa, ¿verdad? Ahí puso nuestro pastor en la pantalla acá, Primera de Timoteo. Un hombre, hermanos, que tiene y retiene, indudablemente que ha hecho de las riquezas su Dios. El hombre en general siempre está buscando cómo hacerse un Dios de todo, ¿verdad? Y aquel que tiene y retiene, está haciendo de las riquezas su Dios, ¿verdad? Entendemos que el problema no es las riquezas, sino el corazón. Vamos a analizar el primer punto del libro. Dice, somos mayordomos de Dios. ¿Alguien tiene una idea para poder compartir un poco? Porque esa es la idea, hermanos, que aprendamos todos juntos. ¿Qué es ser mayordomos? Como el libro comienza, el primer punto es que somos mayordomos de Dios. Y les voy a leer 1 Corintios y ustedes van analizando qué es ser un mayordomo de Dios. Dice 1 Corintios 4. Versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo está diciendo, ser mayordomo es ser un administrador. ¿Alguien tiene un entendimiento de qué es ser mayordomo? Sí, hermano. Yo entiendo de que es antes, en la época de antes, o yo creo que ahora también, la gente tiene a una persona encargada de todas las cosas de su casa, un ejemplo, y es el que Se te puso en mute, Manilvea. No te estamos escuchando ahora. Sí, perdón. Sí. Está a cargo de las cosas de su amo, ¿no? Entonces es el que se le depositan las llaves, por decir así, de la casa, y él controla todos los gastos, todo como lo administrativo de esa casa, de un rico. Se le confía a una persona honesta, a una persona que puede hacer el trabajo que el amo sabe que lo va a hacer, ¿no? Entonces a él se le dan las llaves, el cargo de controlar todo
lo de esa casa. Eso tengo entendido que es un mayordomo. Amén. ¿Algún otro hermano que tenga alguna otra idea? Sí, alguien que administra ya sea el dinero o los negocios de otra persona Amén. y los pone al mejor uso. Amén. La dejo ahí, hermana Xiomara. Ok. Un mayordomo es alguien que administra, ¿verdad? Alguien que cuida, que se le ha dado un trabajo y se hace responsable por eso, ¿verdad? Y tiene que dar cuenta de ello. Ahora, hermana Xiomara, un mayordomo es el dueño de lo que él está administrando. No, es alguien que administra el dinero o el negocio de otra persona. Amén. Amén. Eso es lo que vamos a entender en el primer punto. Mira, hermano Osman. Sí, pastor. Paul Washer dice que los pastores en Estados Unidos parecen businessmen, parecen hombres de negocio, porque mirá lo que estamos leyendo nosotros, versículo 4. ¿Administradores de qué? De los misterios de Dios. No, el misterio de Dios no es dinero. Lo que pasa es que la iglesia se ha confundido. Entonces, los administradores, nosotros, el tema se refiere a cómo nosotros manejamos nuestras finanzas en casa, ¿verdad? Uh-huh. A eso es lo que nos va a llevar. Pero también nosotros tenemos que entender que nosotros, la iglesia de Jesús, somos administradores de la gracia y el poder de Cristo por sobre encima del peso. Y eso es lo que nosotros hemos equivocado dentro de los Estados Unidos, dándole una importancia de sobremanera al dinero y olvidándonos de los misterios de Dios. Entonces, realmente el tema que vos nos vas a traer hoy es cómo nosotros administramos nuestro dinero para con la obra, creo. Yo no lo leí al libro. Pero sí, lo que yo te quiero decir es cómo nos deja ver a primera vista, resaltando en nuestros ojos, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los misterios que fueron revelados solamente a la iglesia y a nadie más. Y si nosotros nos quedamos en la plata, perdimos. No ministramos los misterios. Adelante. Sí, amén. Por eso, gracias, pastor. Esa es la importancia, hermanos, de que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Y sí, porque primera de Pedro es lo que el pastor está diciendo. Primera de Pedro 4 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, es tanto lo que abarca, ¿verdad? Pero como hemos invertido el orden, la mayoría se enfoca solamente en el dinero, ¿verdad? El tema de hoy, indudablemente, que es acerca de las finanzas de los bienes, pero en la multiforme gracia de Dios abarca tantas cosas. Nosotros tenemos que ministrar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, realmente dar los talentos que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, ministrarlo para la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia crezca. Ahora, también nos ha dado a nuestra familia, ¿verdad? Para que seamos administradores o mayordomos de nuestra familia, nuestro tiempo. Hay tantas cosas. Y el tema de hoy es las posesiones, ¿verdad? Materiales, incluyendo el dinero, indudablemente. Ahora, lo que yo les quiero confirmar, conforme a la palabra de Dios, es cuál es nuestra posición nosotros al ser mayordomos de Dios o administradores de Dios. Dice en Génesis dice que en Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Quién crió los cielos y la tierra? Dios, nadie más. Salmos 24:1. Voy a ir un poco rápido porque son varios textos, pero los pueden anotar. Salmos 24:1 dice,
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Job 41:11 dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Y Romanos 11, porque de él, por él y para él son todas las cosas. O sea, todo lo que hay le pertenece a Dios. Todo. No hay excepción de alguna cosa o algo que él no ha creado, y inclusive él crió el oro y la plata y todo le pertenece a Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. Para ser mayordomos fieles, ese es el primer principio bíblico que tenemos que entender. ¿Cuál es la posición que tenemos nosotros y cuál es la posición de nuestro Dios? Yo creo que en eso no hay duda alguna. Ahora, desde el principio de la creación, Dios nos hizo administradores. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojúzganla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es el dueño de todos, incluyéndonos a nosotros. Nosotros somos mayordomos, o como lo dice Pablo, ¿verdad? Nosotros somos servidores de Dios y debemos administrar todo lo que Dios nos ha dado conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos, de lo que Dios nos ha bendecido, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Dice en Deuteronomios 8:17, porque puede pasar esto. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Pero aquí viene la palabra del Señor exhortando, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y Él nos da todo, hermanos. Si nosotros tenemos trabajo, tenemos un buen trabajo, pero nos enfermamos, ¿de qué le puede servir ese buen trabajo? De nada. Porque Dios lo da todo, y eso tenemos que irlo entendiendo día con día. Cuando nosotros no conocemos del Señor, somos malagradecidos, porque me pongo como ejemplo. No recuerdo, en los 40 años que yo anduve en el mundo, no recuerdo si le di gracias a Dios unas 10 veces en todos los 40 años, fue mucho. Pero no le daba gracias a Dios por todo lo que Él nos da, porque de Él son todas las cosas y para Él, dice la palabra de Dios. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12, dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es Jehová, es el reino, y tú eres el sexo sobre todos. Riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo en tu mano, en esta fuerza y el poder, y en tu mano hace hacer grande y el dar poder a todos. Y vean, aquí el pastor lo tiene, yo no anoté ese, pero vean el versículo 14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo,
y de tu mano, no logro, y de tu mano, creo que dice, no logro verlo. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Ven, hermanos, cómo la palabra de Dios es tan clara, que damos de lo que Dios nos ha dado. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder que nosotros hemos adquirido. Oh, yo he hecho tantas cosas. No, es Dios que nos da todas las cosas. Y ahora, Él quiere que nosotros seamos buenos administradores en las finanzas, en los negocios, en nuestro trabajo, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos en relación a lo material. Él quiere que nosotros seamos buenos administradores. ¿Para qué? Para usarlo para gloria de Dios. Nada es de nuestras propias fuerzas. Recuerdan, hermanos, que siempre se habla y aquí el libro hace un poquito de énfasis en eso, ¿verdad? Que se da el 10%, ¿verdad? Pero nosotros hemos aprendido que realmente no es el 10%, si la misma palabra dice que todo le pertenece a Dios. Y todo lo que nosotros tengamos, hermanos, tiene que estar al servicio de Dios. Todo, todo, todo. Y cuando se dice todo, es todo. Ser mayordomo es entender que Dios ha puesto algo en nuestras manos y que tarde o temprano tenemos que dar cuenta de ello. Ese es el primer punto. No sé si alguien quiere comentar algo acerca del primer punto. Si queda claro qué es ser un mayordomo o un administrador un administrador. Buenas noches, pastor, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Gerardo. Gracias por permitirme que esté con ustedes aquí en esta reunión espiritual. Amén. Escuchando pues su excelente explicación de este tema que es la primera parte, pues, tener pero no retener. Efectivamente ya se miraba pues lo que explicaba el pastor y usted también. Y efectivamente la mayordomía pues cristiana, después de lo que ya se ha hablado pues en lo que respecta social, creo que se refiere también a la administración, lógicamente, de los bienes, los recursos que el Señor da a la vida, nos recomienda como su discípulo, pues en este caso los discípulos, pues en este caso en la tierra, sino que además tiene que ver principalmente con la administración integral de nuestra propia vida espiritual. Se hablaba también que administrar en la tierra, y como usted lo decía, hermano, ahí sobre Génesis 1:27, efectivamente Dios lo creó todo. ¿Ves? Dios lo creó todo. Es el dueño de todo, pues es el dueño de todo. Y como hombre nosotros, como hombre, nos subordinamos a eso, a lo dueño, a lo propio de que creó Dios. Entonces, si lo miramos en la práctica, este salmo, sinceramente, o la materia que estamos leyendo ahorita, hemos violentado, pues, el hombre, todo esto. No se ha sido unos buenos administradores en la tierra de lo que creó Dios. Si miramos también, por ejemplo, vámonos a un solo aspecto, que es lo que afecta a la vida, pues, que afecta al mundo. Por ejemplo, hacer el mal uso del agua, de los recursos del agua, por ejemplo, recursos del agua. Hay países, lugares, pues, que carecen de la agua y son acaparadas por personas que incluso administran, se autollaman y se proclaman discipulados, discípulos, pues, en este caso, en la tierra.
ahí se conoce que algunas iglesias acaparan este producto, el producto vital, ¿ves? Vital, que efectivamente esa es una mala administración, pues una mala administración, porque si Dios creó el agua, lógicamente es para todos, para los seres humanos, para que vivamos en armonía. Ahora, digo esto porque definitivamente son casos palpables y creo yo que cabe en lo que se dice en la administración. Ahora también hay mala administración del hombre también, del hombre y de lo que sea. Entonces, algunos se han proclamado discípulos también. Ser uso pues de la mala alimentación, de la distribución de la alimentación al mundo, y además también han hecho uso racional a su manera, una administración podemos decir vulgar en la situación de la flora y la fauna, pues. ¿Ven? Ahora, todo ese conjunto, si lo pasamos también a las personas como además, pues, como principalmente a la administración integral de la persona, cristiana en este caso, espiritual, efectivamente no se ha cumplido, pero con una verdadera, pues, devoción, como se da, pues. Ahora, si se hablaba, pues, como decía el pastor, decía, pues, que definitivamente no solo hablar de la riqueza, pues, un cúmulo de riqueza, si tengo yo, o tiene usted, o tiene el otro riqueza, pues, y estamos mal administrando. Es correcto, también se puede decir eso, pero también es de manera generalizada, para llevar, pues, una armonía y tener, pues, la conciencia y definitivamente cumplir el mandato, en este caso, de Dios. Gracias, hermano Gerardo. Sí, sí. Vamos a ir aprendiendo un poco más, porque cosas que usted decía están en otros puntos más adelante, pero ese es bueno que nosotros vayamos entendiendo realmente el concepto, ¿verdad?, de ser buenos administradores de Dios. Y vamos al segundo punto, hermano. Dice: debemos estar contentos con el sustento y abrigo. Primera de Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La persona que no se contenta con poco no se va a contentar con nada. Siempre va a querer más. Por eso dice el Proverbio 30, versículo 8, dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tiene que haber una igualdad, ¿verdad? Y Dios, hermanos, Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, que conoce nuestro corazón, cuánto puede soportar, Él nos da conforme a su sabiduría, ¿verdad? Porque Él conoce que puede ser mi corazón codicioso, entonces Dios no me va a dar nada, porque va a ser que me va a perder el dinero. Pero Dios lo conoce todo, y ese es lo que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotros día a día conocemos quién es nuestro Dios. La semana antepasada, que me tocó a mí dar la enseñanza en la iglesia, aprendíamos del rey Usías. El rey Usías fue un hombre que le hizo muy bien al pueblo de Israel, en este caso al pueblo de Judá. Pero al final de sus días, dice la palabra de Dios, que su corazón se volvió, se volvió un hombre que se enalteció, su corazón se enalteció. Este hombre, cuando llegó a tener poder, creyó que su poder lo había logrado por sus propias fuerzas.
Pero Dios le demostró que no, nada hay fuera de su soberanía. Y por eso Dios lo castigó con lepra, como aprendíamos el domingo antepasado. Por otro lado, tenemos la historia de Acán. Acán toma del anatema, toma lingotes de oro del anatema, de lo que habían conquistado de otros pueblos, él toma. O sea, por eso dice el proverbio que yo leía, dice, no me des pobreza. Este hombre robó, ¿verdad? Esos lingotes de oro a Acán. Y por otro lado, no me des riquezas. El rey Usías llegó a tener mucho poder y entonces se olvidó de quién era Dios. Debemos aprender, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Él habla en Mateos que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y ahora yo le pregunto a usted tiene un hogar, tiene un techo, porque de eso es lo que está hablando este segundo punto, ¿verdad? Con que tengamos abrigo, con que tengamos nuestra casita donde vivir, que tengamos sustento, tenemos el pan de cada día, estemos contentos, hermanos. Con eso es más que suficiente. Con lo que Dios nos da cada día y todas nuestras necesidades, Dios las suplirá. Si hay una necesidad más en nuestra vida, Dios la va a suplir. Pero Él nos manda que nosotros estemos contentos con nuestra casa y con el pan de cada día. Eso es lo que requiere para ser un buen administrador de Dios. Y como leíamos al principio, ¿verdad? En Corintios, que para ser hallados fieles, para ser buenos administradores de Dios. Vamos al tercer punto, y este tercer punto es donde nuestro hermano Gerardo estaba hablando un poco. Dice, debemos aprender a vivir de la manera más económicamente posible, evitando el mal gasto en cualquier tipo. Y en Juan 6:12 dice, cuando el Señor hace la multiplicación, ¿verdad?, de los panes y los peces, dice que mandó a sus discípulos, ¿verdad?, a que recogieran los pedazos que sobraron. ¿Por qué creen ustedes que mandó a sus discípulos que recogieran los pedazos que sobraron? ¿Qué creen ustedes que el Señor quiere enseñarnos aquí? Este es el tercer punto, dice, debemos aprender a vivir de la manera económica más posible, evitando el mal gasto de cualquier tipo. ¿Qué nos decía nuestro hermano Gerardo acerca del agua? Es una gran realidad. Es una gran realidad, ¿verdad? Desperdiciamos el agua. Pero no solo, también él creo que mencionó los alimentos. Yo cuando íbamos al buffet, aquí, ¿verdad? Los buffets donde ponen comida hasta saciarse. Mi esposa siempre me decía, bueno, solo toma lo que puedas comer. ¿Por qué? Porque no debemos desperdiciar ni la comida. Y nosotros vemos cómo se desperdicia la comida, aún en los restaurantes. Cómo tiran esos montón de comida. Antes, yo tenía unos amigos que trabajaban en los restaurantes. Al final de la jornada, cuando se iba a cerrar el restaurante, los dueños repartían la comida. Pero hoy ya no la reparten. Hoy prefieren ellos tirarla. Y Jesús nos está enseñando aquí. Estados Unidos recojan los pedazos que sobraron. Estados Unidos es terrible para eso, hermano. Realmente desperdiciamos tanto acá y consumimos tanto los recursos del planeta
que se convierte en pecado y las iglesias no quieren ver eso. Ayer fui a ver un cliente mío que era el embajador de Costa de Marfil, y yo tenía las embajadas, le hacía los trabajos, y el hombre está ancianito ya, pero la mansión que tiene 4 máquinas de calefacción de las más grandes. Imagínense el tamaño de la mansión para él y la esposa. Es como 6, 7 casas mías juntas. Y yo pensando en Costa de Marfil, la pobreza que vive el pueblo, y nosotros acá necesitamos tener esas mansiones y tirar como tiramos, inclusive nosotros los cristianos, realmente en cosas simples, lo que es $1, para nosotros $1, decimos acá, no es nada, y para nuestros países es un montón. Y nosotros simplemente el boletín vale $1 y a veces lo tiramos, no lo valoramos. Y todas las cosas así, Estados Unidos realmente es un pecado tan grande que hacemos en tener tanto en abundancia y no saber repartir, no saber compartir. Y ese es el mensaje que nos estás dando vos hoy, hermano Omar. Amén, amén, pastor. Dice, yo escuchaba hace tiempo una enseñanza de Chuy Olivares. Dice, les voy a dejar una tarea, hermanos. Dice, quiero que hoy cuando lleguen a sus casas, vayan y chequen en sus guardarropas, dice, sus closets. Y yo les aseguro, hermanos, dice, que por lo menos tienen un cambio de ropa o mudada, no sé cómo le llaman ustedes, ¿verdad? Que nunca se lo han puesto, que tienen ropa que nunca se lo han puesto, o aún dice, tienen zapatos que nunca se lo han puesto. O sea, aún nosotros somos, como decía el pastor, ¿verdad? Aún como cristianos no somos responsables en eso. Y yo mientras estudiaba esta clase, digo, que Dios nos ayude a ser realmente buenos administradores, que realmente la palabra exhorte y toque nuestros corazones, ¿verdad? Porque yo, hermano, realmente he sido una persona, por decirlo así, un desastre completo en todo. Y aún vengo cargando tantas cosas de lo mal que hice en mi vida que yo anduve en el mundo. Y hoy, por eso le pido al Señor, cuando yo estaba estudiando esta clase, oraba y le digo, Señor, ayúdame a ser buen administrador, porque en tantas cosas que fallo conforme a tu palabra, porque nosotros aprendemos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ser guiados por las enseñanzas de hombres, sino somos guiados por la palabra de Dios. Y a eso nos lleva. La palabra nos acaricia, pero también nos exhorta y nos guía, dice, ¿verdad? Cada día nos guía. ¿Para qué? ¿Para que nosotros lleguemos a la perfección, como dice la palabra de Dios, a la estatura de Cristo, a lo que realmente quiere que nosotros a donde Él quiere que nosotros lleguemos, a la plenitud de la excelencia de Cristo. Para eso nos dejó la palabra de Dios, para ser instruidos por su palabra. Les voy a dar tres puntos en esto con respecto a que no debemos malgastar o no debemos invertir el dinero en cosas innecesarias. Dice, primeramente, debemos analizar cuando nosotros vamos a comprar algo. Debemos preguntarnos, ¿realmente necesito lo que yo voy a comprar? O sea, ¿lo necesito o es por un capricho o es por un gusto? Si es necesario, indudablemente que lo tenemos que comprar, ¿verdad? Porque no hay de otra. Segundo,
debemos, si ya decidimos comprar algo porque lo necesitamos, debemos explorar las mejores ofertas, ¿verdad? No porque me digo, ok, este cuesta $100, ok, sí, ya lo tomo. No, debemos explorar las mejores ofertas siempre, ¿verdad? Y tercero, que esto siempre tiene que ser como hijo de Dios, consultar la voluntad de Dios. Aún en las cosas más pequeñas debemos consultar siempre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el mañana y puede ser que esos $100 que yo hoy voy a gastar, tal vez innecesariamente, me pueden servir mañana tal vez para comprarle algo a mis hijos que ellos realmente lo van a necesitar. Entonces debemos consultar siempre a Dios cuando nosotros vamos a hacer una compra o en cualquier cosa que vayamos a hacer, hermanos. Pero como el tercer punto trata acerca de esto, ¿verdad? Que tenemos que evitar el mal gasto de las cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Vamos al cuarto punto que habla del libro. Dice: todo lo que sea por encima de nuestras necesidades debe ser puesto a trabajar para el Señor. Recordemos que todo le pertenece a Él y nosotros somos solamente sus mayordomos o administradores. Todo le pertenece a Dios. Únicamente nosotros estamos aquí como administradores. Y como le decía anteriormente, vamos a dar cuenta de eso. No es que porque yo hice esto aquí ya, no, vamos a dar cuenta de eso. De hecho, hay una parábola que habla acerca de Dios cuando Él reparte los talentos, ¿verdad? Y eso incluye todo, hermanos. Incluye todo lo que Dios nos da a nosotros. En este caso que estamos hablando de las posesiones o en lo material, ¿verdad? Debemos estar siempre dispuestos a aportar para la obra de Dios. El corazón codicioso siempre quiere más, como le decía al principio. El corazón que no se conforma con poco, no se conforma con nada. Entre más tiene, más quiere. Más tiene, más quiere. Pero el corazón bondadoso siempre quiere dar más para los demás. Tener, pero como dice la lección, no retener. Aprender a compartir. Aprender a compartir con los demás. No es nuestros carros, hermano, no es mi carro, hermano, no es mi casa, ni es mi posesión, ni es todo lo que tengo. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Lucas capítulo 21 dice, versículo 1 dice: Jesús, viendo los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también una viuda muy pobre que echó allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta mujer no dio, bueno, doy esto porque me sobra. No, dio todo lo que tenía y los demás daban lo que les sobraba. Y esa es la enseñanza que quiere darnos en este punto número 4. Que aprendamos a dar, hermanos. Que aprendamos a dar todo lo que nosotros tenemos, a ponerlo al servicio de Dios. Recordemos la historia de cuando el profeta Elías viene a aquella viuda, a la viuda de Sarepta, creo que se le llama. Dice que ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Esa mujer tampoco tenía algo más. Es únicamente lo que tenía. Y dice que ella lo estaba preparando para que comieran ella y su hijo y después morirse. Pero cuando el profeta viene y le pide que le prepare una torta, ella da lo único que tenía. No tenía más. Tenía ese poco de harina y ese poco de aceite. Y a eso nos manda el Señor.
a dar para la obra de Dios. Dice el Proverbio capítulo 11, versículo 25, dice, el alma generosa será prosperada, en él se saciará, el que saciare también será saciado. Y nosotros creemos en la promesa de Dios, creemos en la palabra de Dios, que dice que tenemos que buscar el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así es el alma generosa será prosperada. El que saciare será saciado. Dios no desampara. Hay un versículo, no recuerdo bien, dice que no hay yo creo que el hermano Tony se lo sabe, si él me lo recuerda, que no hay justo desamparado. Amén, no era justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén, amén. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esas son las promesas de Dios, hermanos. Si nosotros creemos en la promesa de Dios, no nos aferremos a lo que Dios nos ha dado, a las posesiones que Dios ha dado, si nos ha dado, sino que aprendamos a compartir. Eso es lo que Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Que debemos aprender a dar todo lo que esté por encima de nuestra necesidad. Ya no es útil para nosotros, es útil para compartirlo. ¿Qué es todo por encima de aquello que esté en nuestra necesidad? Es lo que nos está sobrando. Entonces, si nosotros ya no compartimos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo y reteniendo. Y eso ya es pecado. ¿Por qué? Porque ya estamos acumulando. Esa es la enseñanza del punto 4. No sé si alguien quiere agregar algo en ese punto. Amén. Sí, amén, hermano. Amén. Habla tú. No, it's okay. No habla. No, tú. Los dos son una misma carne, no importa. No, yo solo quería decir que es cierto lo que tú dices. Estas enseñanzas son muy buenas porque nos ayuda a ser buenos mayordomos y administradores, ¿no? Yo me recuerdo hace unos años, como el 2010, al final del 2019, que mi trabajo se posesionó la otra compañía, ¿no? Estaban tirando todo del edificio, tiraron, si nos vamos a partes de máquinas, eran miles de dólares que tiraban, llantas y cuanta cosa, cajas, todo lo que se ocupa en la construcción de cosas, cascos, chalecos, overoles, botas para la lluvia, pero eran cajas que botaron. Y yo no sabía cómo o dónde aguardar cosas y agarré unas cositas nada más que poquito a poco las agarré, pero no para mí, yo las fui regalando poco a poco y me acuerdo que agarré una mesa, agarré un montón de sillas y yo para qué, yo no las quería y para mí porque yo tenía la mesita con la que comemos pero sí me doy cuenta de que yo he regalado esas cositas y le han sido bendición. No hace mucho tiempo armé una mesa redonda que estaba casi nueva, así como colonial, redondita, bonita, pura madera. La regalamos también y yo pienso que a su tiempo Dios nos ha abierto, se ha presentado la necesidad y ese fue mi pensamiento cuando yo agarré las cositas, ¿no? Entonces eso es lo bueno que cuando tenemos el pensamiento de buen mayordomo, cuando se presenta una oportunidad sea de lo que sea, pensar en los demás, ¿no? En ese momento, pienso que es algo muy importante y de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿no? Que a Dios se le da lo mejor, eso es muy bueno también porque Dios mira el corazón cómo está dispuesto, ¿no? La ofrenda que le damos a Dios, como cuando Caín le dio, Abel le dio la ofrenda a Dios, ¿no? Que fue lo mejor que le dio.
Y eso Dios mira, a veces pensamos de que no hay mucho, que Dios no se fija en eso, pero sí es muy importante. Yo me acuerdo cuando yo daba así ofrenda, me acuerdo que yo miraba mi billetera y miraba los billetes, unos billetes todos viejos y todos rotos, y yo buscaba el billete más bonito para darle a Dios, no un billete que no estuviera todo. A mí no me gusta amontonar el dinero, hacerle un nudo como otra persona, con mi esposa. Eh, yo solo lo meto y lo hace un nudo, y yo lo hago planchadito y lo pongo así bonito, y lo ponía así, y eso me agradaba a mí, y yo lo daba y decía, es para Dios, entonces a lo mejor a Dios, aunque no sea un billete muy grande, ¿no? Entonces yo pienso que la actitud cuando damos ofrenda, cuando damos nuestros diezmos, Dios no se queda con nada. Y ya que hay oportunidad en este momento, en ese punto que vas, yo me acuerdo que Dios es fiel, hermano. Dios, yo pienso que no se ha quedado nunca con nada. Pienso que cuando nosotros sabemos lo que es darle a Dios, como tú decías, el diezmo, dice uno el diezmo, ¿no? Pero sí, en realidad todo le pertenece a Dios, porque nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros, absolutamente nada. Entonces, yo me recuerdo en el 2000, bueno, el año pasado, casi cada año nos dan aumento a nosotros, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe me dijo, tú eres uno de los que está agarrando más aumento este año. Me dijo, pues la situación está mala con esto del COVID y te estamos dando un buen aumento. Y sí, yo miré, no era tan malo el aumento, era decente el aumento. Y yo conforme le dijo que está bien. Y me dijo, como a 2 o 3 nada más se están dando aumento este año. Pero quiero decirte que tú te vamos a dar eres parte de eso, de algo bueno, me dijo. Hay unos que no van a agarrar ni aumento. Entonces, yo conforme, y yo miro ahí la fidelidad a Dios, porque yo me acuerdo desde que nosotros comenzamos a la iglesia, le hemos sido fieles a Dios. No solo por lo que Dios nos da, sino porque Dios se lo merece, ¿no? Porque, como tú decías, en un minuto, de nada sirve el trabajo, no sirve el dinero, con una enfermedad, cualquier cosita que uno le pase a este cuerpo y no puede ir a trabajar, ahí se acabó el ahorrito, se acaba creo que ni un año se le acaba uno, medio año, entonces van dando uno lástima, ¿no? Pero Dios en su palabra, en su misericordia, dice que Él no lo deja a uno, entonces esa es promesa de Dios cuando uno le es fiel a Dios, y de eso es lo que nosotros nos agarramos. Yo me recuerdo que no hace mucho tiempo, ahora unos 3, 4 meses, como unos 4 meses, me recuerdo que me llamaron a la oficina a mí y me dijeron, ¿y ahora qué hice malo? Dije yo, y fui a la oficina y me dice mi jefe, te preguntará por qué estás aquí. Y yo le digo, sí, la verdad que sí, me extraña esto, porque no sé, a lo mejor que hice algo malo. Y me dice, no, me dice, solo quiero decirte, me dice que yo no sé, me dice qué fue lo que pasó, ni por qué lo estamos haciendo, me dice, pero te vamos a dar un aumento por año, perdón. Y me dice, este aumento, me dice, no se le da a nadie, me dice, yo no sé ni por qué, y no es que yo sea un excelente trabajador, yo hago lo que yo puedo. Entonces me dice, te vamos a dar $10,000 a tu sueldo, me dice, por año. Entonces yo creo que es algo bueno para ti, me dice, yo no sé ni cómo pasó eso, pero tomamos esa decisión. Y bueno, gloria a Dios, ¿no? Entonces, gracias a Dios, y yo me puse contento. Entonces, son cositas que Dios las hace, ¿no? Yo pienso que en la fidelidad, no importa que no miremos en el momento la bendición, yo pienso que el serle fiel a Dios en toda la vida, aunque no se mire eso, Dios lo mira de alguna forma. Pienso que Dios le recompensa a uno, ¿no? Es muy importante. A veces pensamos de que el diezmar o el ofrendar en la iglesia, que como que no cuenta, pero Dios se fija bien en todo eso, y esa es una clave que nosotros mismos
¿cómo les diré? Es algo que tenemos que tener en cuenta, de que la fidelidad a Dios cuenta tanto que Él no lo deja a uno en todo. Yo pienso que ahí, que no solamente en el trabajo, yo pienso que en la salud, yo pienso que en el cuidado de uno, esa protección que no se paga con dinero, no hay nadie que la dé, que es el único Dios. Que hace unos días atrás que yo no fui a trabajar, que fue el día que fui al doctor, yo venía para dentro del edificio también y me dice, venía un señor y me dice, oh no, llegó a la puerta del carro y me dice, yo pensé que él era militar, pero me dice, ¿sabes qué? Me dice, cada vez que vengo a trabajar, yo me quedo en el carro y yo casi la misma hora que tu hijo viene de trabajar, que viene a la escuela, me dice, yo estoy dentro del carro y yo estoy viendo y yo me aseguro que tu hijo entre al edificio, que entre por la puerta para adentro, me dijo. Entonces, para que llegue bien a tu casa. Y yo digo, ¿cómo Dios hace eso? ¿No? Porque mi esposa está encerrada en la computadora, en el teléfono todo el día y noche. Entonces, Oscar lo deja al autobús y no hay quien lo mire. Él está pequeñito todavía. Ustedes saben, un niño, ¿no? Entonces yo digo, Dios mío, eso es lo que Dios hace con uno. Ese es el favor de Dios. Esa es la misericordia que Dios tiene con uno, porque aparentemente uno está solo, hermano, pero esa cobertura de Dios yo creo que nadie lo tiene, y eso es lo que el mundo no mira. Eso es lo que las personas posiblemente querían, lo que quieran de los cristianos, pero el que le sirve a Dios, en verdad, como dicen, el favor de Dios siempre está con uno, sea aquí, sea en cualquier país, y esos son los beneficios de nosotros. Entonces, aunque no sea solo dinero y dinero, yo pienso que esa misericordia estará con nosotros por siempre. Solo quería compartir eso, hermano. Dios les bendiga. Amén. Así es. Así es. Por eso es que cuando comenzamos esta serie de enseñanza, la primera clase fue esa, ¿verdad? Si hemos puesto nuestro corazón realmente en las cosas que son eternas, Dios nos irá dando sabiduría para cómo poder administrar todo lo que ha puesto en nuestras manos también. Así que seguimos adelante. No sé si nuestra hermana Xiomara iba a compartir, o era eso que iba a compartir también, hermana Xiomara. No, yo quería compartir algo rapidito. Sí, digamos. Mi esposo habla bastante, pero yo también, pero voy a ser rapidita. Solo quería compartir que a veces nosotros, cuando hay una necesidad, ya sea en la iglesia, donde sea, nosotros podemos decir, vamos a orar por tu necesidad, pero si tú tienes cómo suplir una necesidad, no ores, obra y provee, porque ¿de qué nos sirve orar si eres tú el mismo, si tú mismo tienes la respuesta o puedes bendecir a alguien más? Solo eso quería compartir. Amén. Amén. Por eso, hermano, yo les decía el domingo, la vez pasada, que todo la palabra de Dios tiene que ser aplicada a nuestro corazón. El Espíritu Santo la tiene que aplicar a nuestro corazón. Porque eso que usted decía, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Como si ves a padecer a tu hermano hambre y tienes la oportunidad de ayudarlo y tú le dices, no, ok, hermanito, yo solamente voy a orar por ti, pero no, tú tienes cómo ayudar a ese hermano. Entonces, ¿qué? Está pecando y está fallando en la palabra de Dios. Así que vamos a seguir adelante, hermanos. Yo solamente, cuando comencé, solo digo, voy a compartir con mis hermanos media hora, pero todo el tiempo se nos va tan rápido y hay tanto que nosotros podemos hablar acerca de la palabra de Dios. Dice el punto 5, dice, se nos prohíbe hacernos tesoros en la tierra. Mateo 6, versículo 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
Hacer tesoros en la tierra es pecado. Acumular riquezas es algo que va directamente en contra de la palabra de Dios. Y voy al punto 6. Dice, finalmente debemos confiar en Dios en cuanto al futuro. Quiero que vayamos a Lucas, hermanos, y aquí voy a hablar de estos dos últimos puntos, el punto 5 y el punto 6. Lucas 12. El hombre se afana por hacer dinero en esta tierra y quiere tanto, porque así es el corazón del hombre, así era nuestro corazón. Yo recuerdo que yo trabajaba sábado y trabajaba hasta domingo. No me bastaba, aún quería que hubieran más días en la semana para seguir trabajando. Pero solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Lucas 12. Vamos a ver lo que pasa cuando una persona se afana en hacer dinero en esta tierra, ¿verdad? Porque él no conoce realmente su futuro, no conoce realmente lo que le espera. Lucas 12, versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí empieza, ¿verdad?, la discusión acerca de los bienes, del dinero, de las propiedades. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Está diciendo Jesús, ¿verdad? Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más clara no puede ser la palabra de Dios. Y les dice, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre tenía una hacienda y había hecho tanto dinero. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía tanto que ya no tenía dónde ponerlo. Había acumulado como estamos a la lección, ¿verdad? La pregunta que empieza en el libro ¿es pecado acumular? Sí, es pecado. Y este hombre había acumulado tanto que no tenía dónde ponerlo y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, desperdiciando totalmente, ¿verdad? Y ya tenía sus graneros, pero ahora tiró todo eso. Como hay muchas personas que tienen una casa pequeña, no, pero quieren una casa más grande. Y este hombre dice, ok, derribaré mi granero y haré unos mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. No le está diciendo a su cuerpo. Vean la importancia de lo que está hablando Jesús aquí. El alma. ¿A dónde va el alma? Dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate. Ya has hecho mucho, eres muy rico, tienes todo, no te hace nada, no te hace falta nada. Guárdalos, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta, todo como el mundo, ¿verdad? El mundo dice, no, voy a disfrutar que aquí voy a hacer esto, tengo muchos bienes. Esa es la felicidad del hombre, los bienes que posee. Dice, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, imprudente, insensato, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué trabajó este hombre tanto? Dice, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Ese es el afán del hombre, tener posesiones y más posesiones, riquezas y más riquezas. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que lo que tengamos, pero que no lo retengamos. Que no nos hagamos tesoros en esta tierra, donde todo es destruido, sino que nos hagamos tesoros en la tierra. Y hay una parábola que a mí
me costaba entender la que dice que nosotros tenemos que hacer amigos de las riquezas injustas. Y yo decía, ¿por qué de las riquezas injustas? Y esa parábola, hermanos, cuando dice así es que son las riquezas injustas es el dinero, porque el dinero en sí va y viene, pasa de una mano a otra, ¿verdad? No tiene sí definido un lugar. O sea, pero el Señor dice, alaba a este hombre que dice que hace amigo de las riquezas injustas, porque el dinero está aquí, pero el dinero es algo que como le digo, no tiene no sé cómo se le llama la palabra, pero el dinero no es moral, no es que lo van a tener usted y o sea, va pasando de mano en mano. El mismo dinero que lo pudo haber usado un narcotraficante lo podemos usar nosotros, ¿verdad? O sea, el dinero así pasa de mano en mano. Entonces, pero más adelante dice, sino hacer para que cuando os falten, dice, los reciban en las moradas eternas. Dice esa parábola. Va, bebé. Dice esa parábola. Así que nosotros, hermanos, debemos aprender a compartir. Debemos aprender a dar para el reino de Dios. Y tal vez nos cuesta dar para el reino de Dios, pero la palabra nos exhorta a eso, de que aprendamos a dar. Y como decía nuestro hermano Tony, nosotros no esperamos recibir. Dios nos ha bendecido de sobremanera y nos seguirá bendiciendo porque tenemos a un Dios que es bueno, que es fiel y que es justo y que aunque no merecemos nada, nos bendice de sobremanera. Y esa es la lección de hoy, hermanos, que aprendamos a dar, tener, pero no retener. Y les leo lo último de aquí del libro, dice, es la voluntad de nuestro Señor para su pueblo, que nos demos cuenta de que somos mayordomos de Dios y que todo lo que tenemos le pertenece, que estemos contentos con lo básico para vivir, que vivamos de la manera más económica posible, que invirtamos todo lo que va más allá de nuestras necesidades para la obra del Señor, que no nos hagamos tesoros en la tierra y que confiemos en Él en cuanto al futuro. Espero, hermanos, que esta enseñanza nos ayude a comprender que nosotros, todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. Y si Él nos lo ha dado es con un propósito de que podamos aprender a dar también, aprender a dar realmente de corazón. No como leíamos, ¿verdad?, que a aquellos hombres ricos daban lo que les sobraban, sino como que seamos como aquella viuda que dio todo lo que tenía. Eso es lo que quiere el Señor, un corazón bondadoso, un corazón dadivoso, un corazón que aprenda a dar, que aprenda a dar. Y la palabra nos enseña eso, ¿verdad?, de que aprendamos a compartir de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios nos ha bendecido. Así que si hay algún otro comentario, pueden hacerlo en este momento, hermanos, o alguna duda que tengan o algo. Amén, hermano. Yo quería compartir algo. Amén. Mientras te escuchaba resumir lo que aprendimos hoy, venía a mi mente lo que dijo el pastor al principio, que todas las cosas que nombraste, los puntos, no podemos llevarlas a cabo si no tenemos a Cristo. Entonces, parte de tener y no retener, creo que es el título, perdón, no me acuerdo, es eso, no retener y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que ahí incluye nuestra salvación, porque no todas las personas pueden
hacer las cosas por sí mismas, sino que es Dios mismo el que pone el querer como el hacer. Amén. Entonces ahí está incluido lo espiritual. O sea, todo va combinado. Solo eso quería comentar. Amén. Amén. ¿Alguien más? Si no, pastor, cerramos. Sí, solo quería opinar. Me gozo siempre con estos temas. Definitivamente uno sabe diferenciar en veces cuando uno no lee la Biblia, pues, como una persona analfabeta, pues prácticamente analfabeta. Entonces, miraba pues que con su clase que te daba, efectivamente, y leyó algunos versículos ahí, está claro pues que llegar a obtener la riqueza y almacenar riqueza está contra Dios, pues. Pero lógicamente no nos prohíbe también él, y no es pecado también, que definitivamente trazar nosotros como seres humanos un plan de vida para subsistir en esta tierra. Si llegamos a trabajar 20, 30, 40 años en una empresa, y si nosotros tenemos que trazar un plan para nuestra vejez, nuestro retiro, pues en este caso no es malo, ¿no? Cuando lleguemos viejitos, tener unos pequeños ahorros, como decía el hermano, que decía, tener el ahorro y se gasta, pues. Entonces, no es malo tener tampoco, es un plan, pues, para sobrevivir. Creo que también no es malo también, cuando hablamos de los materiales, de tener materiales, un televisor es necesario para ver la noticia, para ver algunos temas de interés, e incluso pues para informarnos, ¿ven? Pero si yo tengo en mi casa un televisor en la sala, otro televisor en el cuarto de mi hija, otro televisor en el otro cuarto, el otro televisor en el otro cuarto, en la sala, en la oficina, estamos hablando de 5 televisores, lógicamente ya es sobrepasar, pues que eso no es recomendable, pues según lo que explicaba usted. También tener un refrigerador, que lógicamente es importante, pues, porque en mi pueblo dice, tener un refrigerador, tener todas estas cosas de comodidad, sos rico, no es que sea rico, esa es necesidad de la vida, de tener, por ejemplo, un refrigerador es para guardar o almacenar tu alimentación, para guardar y almacenar tu medicamento, el que vive con enfermedades crónicas, un ejemplo, ¿ves? Que nos sirve para mantenerlo. Hombre, ¿es pecado, como decía los temas anteriores, tener un carro? No es pecado, lógicamente, ¿por qué? Porque es para trasladarte de un lugar a otro, trabajar y movilizarte, porque así es la vida acá, pues. Y entonces, bueno, es pecado que tengas 4 carros último modelo, pues, de lo último que está saliendo, como dice el grito de la moda, como dice aquí en Nicaragua. ¿Ves? Y entonces, o si yo soy en mi familia, somos 3 personas, basta con un vehículo, 2 vehículos, pues si es niño, lógicamente, niño, ¿para qué quiere un carro un niño? ¿Ves? Lo tiene mi esposo, lo tengo yo, un ejemplo, o lo tengo solo yo y para movilizarme para el trabajo, un ejemplo. ¿Ves? Es que no creo que es pecado tampoco. Tener un compresor, en un caso, para ir a descansar, para reposar en una buena cama, que estás trabajando en el día, estás estresado, ir a acostarte e incluso meditar, lógicamente, el cuerpo te reposa y meditas bien y buscas y creo yo que en vez de lo que incluso dormir bien cómodo y estás pensando, decir, chocho, estoy durmiendo buen cómodo, estoy durmiendo con toda la ley, como dice, pues. ¿Qué pasará con otras personas que no duermen en la calle, en el pavimento, fuera? Y también lo hace meditar a uno. En vez de la comodidad, lo hace meditar. El que tiene poco conciencia espiritual, pues lógicamente hace que uno medita como ser humano, no medita, pues decir, como hablaban ustedes también ahí de la mucha comida, la gula, mucha comida. Hombre, creo que una persona que con interés, lógicamente, espiritual, y que cuando te vas a echar un bocado a la boca y lo tiras afuera, pues entonces te hace pensar que gente, millones y millones de personas, ese alimento no va a ser poseído, pues realmente a ellos. Entonces creo yo que fue una linda clase y que Dios, como decía el hermano, Dios pues es el dueño
el que hizo todo, pues, la tierra y todas las que existen, lo que hay en la tierra. Nosotros, lógicamente, como seres humanos, estamos administrando lo que Él nos dio, lo que es de Él, pues, no es lo que nos dio. Él nos dio para administrar, como decía, es cierto, pero vamos a administrarlo de una manera usable, pues, y es penoso, pues, concluyo eso, y es penoso, pues, que definitivamente en todos los lugares del mundo, hay 4 o 5 personas que acaparan, pues, acapara toda esta riqueza en la tierra, acapara la riqueza de la tierra, no espiritual, la riqueza material. Por ejemplo, miraba ahí en la parte de España, cómo es estamos hablando de la era atrasada, pues, donde existían los reyes, los marqueses, esa cuestión. Todavía hay leyes vigentes de ellos, ahorita que, por ejemplo, esos terrenos que vivían baldíos, que eran de ellos, entonces ya todo el mundo en aquellos tiempos se llegaba a aquellos impuestos a pagar con gallina, con chancho, con caballo, etcétera, etcétera, con camello, etcétera, lo que sea. Pero sí está vigente. Esos terrenos ahora, ahí siempre en la legislación actuales, tiene que pagarle uno. Si yo vivo en un terreno ahí, tengo que pagarle miles y miles de euros para pagarle al Estado, y que el Estado lo traspasa directamente a los dueños, los que fueron los que marqueses, lo que sigue esa misma raza. Entonces, es descomunal, pues, lo que definitivamente esos aspectos. Pero sí, si nosotros tenemos la moral, debemos tener la conciencia de nuestro corazón, que lógicamente recapacitamos como ser humano y que de manera cristiana, si nosotros íbamos a administrar esta riqueza material que está aquí en la tierra, no viviéramos como estamos viviendo ahorita. Injusto, pues. Pero sí, lo que tenemos que nosotros preocuparnos, siempre cumplir de manera cristiana lo que establece, pues, y además que la riqueza es lo que viene del cielo, pues esa será la riqueza que vamos a tener. Bendiciones, hermano, y buenas noches. Amén. Gracias, hermano Gerardo. Gracias. Así es. Amén, hermanos. Han sido 3 martes de mucha bendición, como explicaba hoy mi hermano Osman. Los 3 van de la mano, Tony, Xiomara y Osman, las 3 prédicas del libro, 14, 15 y 16, se podían hacer juntas en una. Y yo creo que en la parte espiritual tiene muchísimo que ver los 3 temas en el concepto que el Señor nos pone. No se puede servir a 2 señores. Entonces, realmente el mundo entero tiene una muy fuerte, pero muy fuerte atadura al dinero. Inclusive en las familias, si su hija se casa con un millonario y le es infiel, le pega y todo, pero como tiene plata, no, aguantá, mi hijita, pero no. Llegamos a ese extremo de estar subyugados, estar doblados al Dios dinero. Entonces se toleran todas las cosas en nombre de tener poder y dinero, y dejar a Dios absolutamente de lado. Y eso es lo que Dios nos está hablando para nosotros. Estos temas no son para los incrédulos. Estos temas no son para salir a evangelismo. Estos son temas para adentro de casa. Entonces, la enseñanza que hay en los 3 capítulos que hemos visto es que aunque estamos dentro de la iglesia, aunque estamos dentro del corazón de Cristo, nuestra tendencia humana sigue siendo a doblarse, inclinarse hacia eso. Y que nosotros debemos luchar continuamente la buena batalla en esa dirección. En esa dirección. Todos los que han hablado lo podemos ver en esa dirección. Y realmente así mismo, así hagamos buenas obras y todos, así mismo demos y todo, realmente nos cuesta muchísimo poder ser abiertos a ser mayordomo de lo que tenemos,
en darlo, en poder compartirlo. Nos cuesta cantidades. Inclusive si mandamos un regalo a nuestros países o enviamos cosas usadas, en vez de ir y comprar cosas nuevas. Porque decimos, no, ya lo tenemos y bueno, no voy a entrar en gastos. Entonces, realmente ahí está todo eso. Y yo, por ejemplo, en casa he tenido a mi esposa que bíblicamente siempre me dice eso. ¿Lo necesitas? No nos hace falta. Nosotros no necesitamos gastar en eso. Ella siempre ha tenido en su corazón ese concepto de ser administradora y de ser ministradora de las cosas. Así que, hermanos, muchas gracias por este hermoso tema, por este hermoso libro. Realmente son temas tan profundos, hermanos, que la iglesia cristiana no los toca. Son temas profundos y vuelvo a decir, son muy cercanos a doctrina católica, pero es doctrina bíblica. Es completamente bíblico que podamos tocar estos temas. El mundo nunca va a andar bien porque su Dios siempre va a ser el dinero. Ahora, no permitamos que eso nos meta a nosotros dentro de la iglesia, que eso se nos meta a nosotros adentro de la iglesia. Entonces, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermano Osman, por esa hermosa enseñanza. Seguimos orando los unos por los otros, por Tony, por Meli, por mi hermano José, que está allá con gripe en México, por todos los pedidos, la mamá de hermana Mari, que mañana vuelve, por todos los pedidos que tenemos de oración. Así que nos reencontramos mañana para comenzar. Estoy orando, estoy viendo la manera de poder dar. Yo di historia en 12 clases allá en la célula, pero obviamente es mucho más larga que 12 clases, y también Romanos es bien extenso, y Hebreos, que quiero comenzar a preparar. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Nos encontramos mañana, unidos como siempre. Seguimos orando y en ayuno a quien nos toca día por día. Que el Señor me los bendiga.